Es cierto que hay preguntas que parecen sencillas, pero cuando nuestros pensamientos profundizan en ellas, descubrimos que esconden grandes verdades. Hoy quiero empezar con una de ellas. ¿Se ha preguntado usted a quién escucha a Dios cuando dos creyentes oran por dos cosas opuestas? Por ejemplo, imagínese la final de un campeonato del Mundial del Fútbol. Antes del partido es frecuente ver una escena muy hermosa. Jugadores de ambos equipos doblan sus rodillas, cierran sus ojos y oran a Dios. Entonces surge una pregunta interesante. ¿A quién escucha Dios? Es decir, si un delantero le pide la victoria y el portero del equipo contrario también, ¿a quién responderá Dios? Porque los dos jugadores tienen fe, los dos creen que Dios puede responder, pero solamente uno levantará el trofeo. Dios escucha a ambos, pero muchas veces creemos que la oración consiste en convencer a Dios de hacer nuestra voluntad. La respuesta de Dios ante estas peticiones nos revela mucho de quién es Él. Nos dice que Dios no responde según quién oró con más fuerza, quién utilizó un lenguaje más elocuente, quién lloró más o quién parecía tener más fe, sino que Dios responde conforme a su voluntad. Porque Dios nunca ha pertenecido a un equipo de fútbol, nunca ha sido el Dios de nuestros intereses, siempre ha sido el Dios de sus propósitos. Hay un capítulo en la Biblia donde Dios nos enseña precisamente eso. Acompáñeme al libro de Jueces, capítulo 20. Todo comenzó con uno de los episodios más terribles de la historia de Israel. Una mujer fue brutalmente ultrajada y asesinada en Gabá, ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. El pecado cometido en Gabá era tan espantoso, había llegado a un nivel tan degradante que las 11 tribus restantes quedaron profundamente indignadas. Su sed de venganza clamaba sangre, decidiendo ir a la guerra contra la tribu de Benjamín. Jueces 20, versículo 18 dice: Se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Sin embargo, los israelitas fueron derribados por tierra aquel día 25,000 hombres de los hijos de Israel. Todos ellos perdieron la vida y la tribu de Benjamín ganó la batalla. Jueces 20, versículo 23 dice: El pueblo de Israel lloró delante de Jehová hasta la noche y consultaron a él diciendo: ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: Subid contra ellos. En esta ocasión volvieron las 11 tribus de Israel a perder la batalla contra su hermano Benjamín, donde perdieron la vida otros 18,000 hombres de los hijos de Israel. Ahora leamos en Jueces 20 los versículos del 26 al 28. Pongan mucha atención. Dice: Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os los entregaré. El versículo 35 dice: Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Sí, en esta tercera ocasión Dios les concedió la victoria. Esta vez ganaron. Pero hemos visto que el pueblo de Israel también había consultado a Dios en las 2 batallas anteriores y aún así sufrieron 2 derrotas. Por ese motivo vamos a repasar brevemente estas batallas. Pero primero, la causa. Israel estaba defendiendo una causa justa. El pecado era real, la justicia era necesaria, y precisamente ahí aparece una de las primeras enseñanzas del capítulo. Porque
Tener una causa justa no significa necesariamente tener un corazón preparado para defenderla. Eso sigue ocurriendo hoy. Podemos tener razón y aún así actuar con una intención equivocada. Podemos denunciar el pecado de otros, mientras Dios aún necesita tratar con nuestro pecado. Podemos defender la verdad sin parecernos al Dios de la verdad. Y Dios no solamente mira si la causa es correcta, también mira el corazón de quienes la defienden. Entonces, la maldad no podía ignorarse, había que hacer justicia, la indignación era correcta y la guerra parecía inevitable. Las 11 tribus antes de salir a la batalla hicieron algo ejemplar, consultaron a Dios. Y ahora nos centramos en esas oraciones. Primero dijeron en el versículo 18, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Se dieron cuenta? No preguntaron, Señor, ¿deberíamos ir? Preguntaron, ¿quién subirá el primero? ¿Qué diferencia? Ya habían decidido, ya tenían el plan, ya sabían lo que querían hacer. Ahora solamente buscaban que Dios respaldara aquello que ellos ya habían determinado hacer. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo nosotros? No decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Decimos, Señor, bendice la mía. Ya decidí el negocio, ya decidí la compra, ya decidí el viaje, ya decidí el cómo, cuándo y dónde solucionar tal situación, tal problema. Ahora solamente quiero que Dios firme el final del documento. Como si Dios existiera para validar nuestras decisiones. Dios respondió al pueblo de Israel, subid, pero nunca dijo vais a ganar. Y aquí está una diferencia enorme, porque muchas veces confundimos la dirección de Dios con la promesa de Dios. Hay ocasiones en que Dios nos dice, camina, pero no nos revela todavía el resultado, porque la fe no consiste en conocer el final, consiste en confiar en quien nos guía. En aquella primera batalla Israel perdió 22,000 hombres, y muchos dirán, ¿por qué? Si habían orado. Porque Dios respondió la pregunta que ellos hicieron, pero no respondió la pregunta que ellos nunca hicieron. Ellos nunca preguntaron, Señor, ¿debemos subir? Ya habían tomado la decisión. Y fíjese, después de aquella derrota, Israel volvió delante del Señor. Pero ahora el texto dice algo diferente. Dice, lloraron. La derrota había comenzado a romper algo dentro de ellos. Entonces preguntaron, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Aquí hay un detalle hermoso. La primera vez solamente dijeron los hijos de Benjamín, ahora dicen nuestros hermanos. El dolor había comenzado a suavizar sus corazones. La derrota les estaba enseñando algo que la victoria nunca habría podido enseñarles. Dios respondió otra vez, subí contra ellos. Y nuevamente Israel perdió, esta vez 18,000 hombres murieron. Aquí aprendemos una verdad muy importante. Consultar a Dios no garantiza un éxito inmediato. A veces Dios permite derrotas temporales para producir victorias eternas. Incluso habrá veces que nunca tendremos el éxito de aquello que le pedimos, porque Dios no solamente está interesado en llevarnos al destino correcto, también está interesado en formar el corazón correcto. Es decir, Dios está más interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros que en apresurar sus bendiciones. Primero transforma el corazón y luego confía mayores responsabilidades para que cuando la bendición llegue, podamos administrarla con sabiduría, disfrutarla con gratitud y usarla para su gloria y honra. Bien, ahora llegamos al momento más hermoso del relato. Porque Jueces 20 dice que los del pueblo de Israel subieron todos a la casa de Dios y lloraron. Se sentaron delante de Dios, ayunaron todo el día, ofrecieron holocaustos, ofrecieron sacrificios de paz. Esta vez el ambiente es completamente distinto. Ya no vemos un ejército confiado, vemos un pueblo quebrantado. Ya no llegan con la seguridad de quien cree tener razón, llegan con la humildad de quien necesita a Dios. Y entonces preguntan, ¿volveremos aún a salir o desistiremos? ¡Qué cambio tan profundo! Por primera vez aparece otra posibilidad, desistir.
Ahora ya no están intentando convencer a Dios. Ahora están dispuestos incluso a aceptar un no. Eso es una oración madura. Porque la oración madura siempre se enfoca en la voluntad de Dios. Aquí observamos que por primera vez Dios no solamente les dice que suban, les hace una promesa: subid, porque mañana yo los entregaré en vuestra mano. ¿Lo ha notado? Las dos primeras veces Dios solamente dijo subid. La tercera vez añadió: yo os los entregaré. La dirección fue la misma, la promesa fue diferente. Ahora bien, no podemos afirmar con absoluta certeza por qué Dios permitió aquellas dos derrotas. El texto no lo dice explícitamente, pero sí podemos observar algo evidente. Cada derrota produjo un cambio en el corazón del pueblo. Las preguntas cambiaron, la actitud cambió, la dependencia también cambió. Podemos observar que Dios está mucho más interesado en transformar personas que simplemente en resolver nuestros problemas. Muchas veces, nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, mientras Dios está ocupado cambiando nuestro corazón. Nuestra oración también necesita madurar. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿A quién escucha Dios cuando dos creyentes oran por dos cosas opuestas? Fíjese, esto sigue ocurriendo hoy. Dos empresarios oran por quedarse con el mismo contrato. Dos candidatos oran por ganar las mismas elecciones. Dos deportistas oran por levantar el mismo trofeo. Dos personas oran por el mismo puesto de empleo. ¿A quién escucha Dios? A todos, pero responde conforme a su perfecta voluntad, porque Dios no gobierna según nuestros deseos, gobierna según su sabiduría. La oración no cambia a Dios. La oración no fue diseñada para convencer a Dios, fue diseñada para transformarnos. No cambia el carácter de Dios, cambia el nuestro. Igual que cambió el carácter y el corazón de estas 11 tribus de Judá, así cambia el nuestro. La oración no obliga a Dios a hacer nuestra voluntad, nos enseña a amar la suya. Mientras más oramos correctamente, menos queremos imponer nuestros planes y más deseamos caminar dentro de los planes de Dios. Por eso, Jesús nos enseñó a decir: hágase tu voluntad. Y no dijo eso porque ignorara nuestros deseos, lo dijo porque conocía el corazón del Padre. Hágase tu voluntad no es una oración de resignación, es la oración del que confía. Es decir, Padre, si lo que deseo coincide con tu voluntad, concédemelo. Pero si no, prefiero tu voluntad antes que mi deseo, porque tú ves lo que yo no puedo ver. Eso es fe. ¿Sabe? La victoria más grande de la historia comenzó con una oración que no buscó cambiar la voluntad del Padre, sino someterse completamente a ella. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el modelo perfecto de oración no es Israel en Jueces 20, que hemos leído, es Cristo en Getsemaní. Si Cristo venció diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces nosotros también aprenderemos a vencer cuando esa sea la oración más sincera de nuestro corazón. Quizás la mayor evidencia de una fe madura no sea recibir siempre aquello por lo que oramos, sino seguir confiando, aunque Dios responda de una manera distinta a la que esperamos. Porque el propósito más alto de la oración nunca fue mover la mano de Dios, fue mover nuestro corazón. La oración más poderosa nunca será: Señor, dame la victoria, sino: si la victoria me acerca a ti, dámela. Y si la derrota va a formar en mí un corazón más parecido al de Cristo, entonces solo sosténme en medio de ella. Pero sobre todas las cosas, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay algo mejor que esperar recibir exactamente lo que pedimos, y es recibir exactamente lo que Dios quiere darnos. Que el Señor haga su voluntad y nos dé corazones para aceptarla y glorificarlo siempre en cualquier resultado. Nos vemos en un próximo episodio de Semillero Teológico. Que Dios le bendiga.